Familia, tengan muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria en esta noche que nos permite haber finalizado este día. Y venimos ahora con esta meditación con lo que es la semilla de mostaza y la levadura. Así que vamos a leer la palabra de Dios y espero que cada uno de nosotros aprendamos pues de la misma, para darnos cuenta que estas parábolas están siendo comparadas con el reino de los cielos, o sea, como el reino de Dios, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Bien, eso es lo que vamos a tratar de explicar y aprender en esta tarde o en esta noche, para que usted y yo, hermanos, podamos entender por qué o cuál es la razón de esta parábola. Así que la vamos a leer tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice el versículo 31 del capítulo 13 de Mateo: Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y dice el 33: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y cogiendo en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, Señor, gracias te doy por esta tarde, gracias por este comienzo de la noche, Señor, y gracias porque hasta aquí, Señor, durante este día nos has guardado, nos has librado de todo ataque del enemigo, y también, Señor, has hecho que sea posible todas las cosas que hemos emprendido. Siempre estuviste de nuestro lado, nos ayudaste, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, Señor, y guardaste de nuestras vidas a donde quiera que fuéramos. Papito lindo, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tenemos para venir delante de tu presencia, para suplicarte que nos perdones, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todos nuestros malos deseos e intenciones, Señor, para que seas tú, por favor, el que obres en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que cada día nos des la oportunidad de crecer espiritualmente. Asimismo te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, Señor, para que esos ataques subversivos, Señor, no sean blanco en las familias que habitan a lo ancho y a lo largo de esa nación, y especialmente por aquellas ciudades que están, Señor, a las orillas de las fronteras, que seas tú guardándolos y protegiéndolos de todo ataque del enemigo. Asimismo, Señor, oro por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, como también oramos, Señor, por cada una de aquellas iglesias o ministerios, Señor, que han abierto sus puertas este día para que se pueda predicar la palabra. Y te ruego, Señor, que seas tú tomando el control en la mente y en el corazón de cada líder, de cada predicador, para que puedan enseñar la verdad de tu palabra, Señor, y así que enseñen a su pueblo a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de hablar de lo que es la parábola, primeramente de mostaza, ¿verdad? Cuando dice que el Señor les está hablando por parábolas, para que, como lo dijo el profeta, que el Señor hablaría en parábolas, para que aquel que oyera quizás no entendiera,
y el que entendiera también pudiera darse cuenta de lo que significa el Evangelio, de lo que significa el mensaje de salvación para todo el mundo, porque en verdad cada una de estas parábolas están siendo comparadas con el reino de los cielos. Entonces, por eso dice, voy a leerles lo que dice la lenguaje actual. Jesús también les hizo esta comparación con el reino de Dios. Pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en las más grandes de las plantas de su huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Bien, entonces, ¿qué podemos entender? Todos deberíamos de recordar que incluso cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, solamente Él, nada más que Él, porque ninguno de sus familias o de sus familiares, de sus hermanos, pues no creyeron en Él. Por lo tanto, Él fue criticado, Él fue insultado, bueno, a tal grado pues que todo eso lo llevó a la cruz del Calvario. Sin embargo, hubieron 12 personas que en realidad escucharon el mensaje del Señor, lo recibieron en su corazón, creyeron en Él como el Hijo de Dios y se convirtieron en discípulos suyos. Estos pues son los 12 discípulos que el Señor comenzó a enseñarles la palabra del reino de Dios. Entonces, cuando Él está comparando la mostaza, la semilla de mostaza, que al parecer es una de las semillas más pequeñas y quizás más insignificantes en el mundo de la hortaliza. Entonces, que cualquiera puede decir, ¿y de esta semillita qué puedo hacer? Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta de algo que también Jesús les dijo a sus discípulos, que si tuvieran un poquito de fe, como el tamaño de una semilla de mostaza, ellos podrían hacer algo tan maravilloso que incluso los demás se quedarían pues hasta con la boca abierta, ¿no? Al saber que podían mover un árbol o desarraigar un árbol, por decirlo así, y trasladarlo a las aguas o al mar o a alguna isla. Entonces, podríamos decir y compararlo que así también vino a ser el Evangelio. El Evangelio comenzó en el mundo entero, pues con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Luego 12 discípulos que al cabo del tiempo pues se convirtieron en mártires del Evangelio. Así como crucificaron a nuestro Señor Jesucristo por haber venido a dar la palabra de salvación a su pueblo y no creyeron en Él. Entonces, parecía que el Evangelio en la tierra no iba a fructificar. Parecía que con la muerte de Jesús se acababa todo el Evangelio, toda la esperanza de salvación para su pueblo. Y no digamos para perdón, no digamos para nosotros los gentiles, que en verdad no teníamos ninguna oportunidad de la salvación, no teníamos ninguna oportunidad de formar parte del reino de los cielos o formar parte de lo que ahora es la iglesia, parte de su pueblo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, e incluso también podemos notar que en el capítulo 2 del 2 y el 4 aparece la estatua de Nabucodonosor. En Daniel, el capítulo 2 y capítulo 4, aparece esa estatua y que al final, cuando da la descripción o la interpretación, más bien dicho, de esa estatua que Nabucodonosor había visto en su sueño, le dice que ve una piedra venir desde los cielos, que venía pues desde lo más alto y corta esa imagen desde los pies, la quebranta, la desmenuza y dice todavía que esa piedra llenó el mundo de su presencia. O sea, que está hablando simbólicamente de que el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio iba a cubrir hasta lo último de la tierra. Claro, en este momento, en muchos países del mundo se conoce
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo menos se conoce el nombre de Él. Sin embargo, hay algunas naciones que todavía no admiten el Evangelio. Hay algunas naciones que se oponen al Evangelio, pero sin embargo, eso no lo ha detenido, porque cuántas veces quisieron en la época pasada desaparecer todas las Biblias y no las pudieron exterminar, o sea, no las pudieron quemar o desaparecer o destruir, sino al contrario, siempre, cuentan una historia de que en alguna ocasión, no sé si será verdad o qué, pero lo cuentan, las historias que llenaron un barco de Biblias y lo dejaron a la deriva en el mar, con la intención pues de destruir, que se destruyera, que se anegara de agua o que se hundiera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ni una de las Biblias desapareció de ese barco cuando lo encontraron, y la gente quedó pues admirada y asustada, que por qué estaban queriendo destruir ese libro y no fue destruido. Entonces, pues esto que está enseñando Jesús con el reino de los cielos y la semilla de mostaza, que a pesar de ser tan pequeña, es como la fe. La fe, por ejemplo, Abraham, cuando Abraham lo llamó el Señor tenía 65 años. Y Abraham, bíblicamente podemos aprender que fue hasta después de 25 años que él comenzó a tener fe. O sea, que vamos a decir que la fe comienza como una semilla de mostaza en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos nosotros aprender y entender el mensaje que el Señor nos da, o que podamos también ver las maravillas y los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, y eso hace prácticamente que crezca la fe en nosotros. Entonces, esta semilla, por ser tan pequeña e insignificante, sin embargo, dice que cuando es sembrada, lo que dice en la Valera, dice que es un árbol, se convierte en un árbol, mientras que en el lenguaje actual dice que crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. O sea, que sí, vamos a decir que esta es una planta como una hortaliza, posiblemente, ¿verdad? Y que llegan los animales, los pajaritos, quizás comen su semilla o buscan de la sombra, así como la explicación de cuando Daniel interpreta Babilonia, que le dice que es como un árbol tan grande, ¿verdad? Que sus ramas cubrirán todas las naciones, y que incluso sus ramas son tan grandes que ahí también vienen los pájaros a anidar, y abajo pues los animales del campo comen la hierba y aún buscan su sombra. Entonces quiere decir que también esta semilla, y también la semilla de mostaza, crece a tal grado que no dice aquí que llegaran hombres o animales mayores a cubrirse y a comer quizás de la semilla o anidar incluso para tener cría, ¿verdad? Porque eso podría ser, porque dice que hacen sus nidos. Entonces, esto quiere decir que era algo que ayudaba tanto a los pajaritos, para que hicieran sus nidos, pusieran sus huevitos y que ahí nacieran sus crías. Entonces, ahora entendamos que si la palabra, aunque aquí vamos a ver una diferencia entre la mostaza y la levadura, porque aquí prácticamente se está viendo que el crecimiento, vamos a aplicarlo de esta manera. Vamos a suponer que comenzó allá en Antioquía, así lo dice la palabra, que fue por primera vez donde se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo, o sea, donde se les llamó por primera vez cristianos, o sea, creyentes en nuestro Cristo de la gloria celestial. Y ahí nació la primera iglesia, en Antioquía de Pisidia, porque así lo dice en el libro de los Hechos, que ahí nace, es la primera iglesia evangélica. Aparte que venía, pues la iglesia prácticamente nace en Jerusalén, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a decir que comenzó a funcionar con todos los discípulos, pero hasta ahí no era reconocida una iglesia, no era reconocida como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, vienen y comienzan a perseguir a la iglesia a través del imperio romano, e incluso los
fariseos o los saduceos o los religiosos israelitas. Comenzaron a perseguir la iglesia a tal grado que mataron pues a muchos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo los apóstoles. Entonces, esa semilla, esa palabra tan sencilla, esa palabra tan humilde que venía de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando entra al corazón del hombre, cuando el hombre lo cree, cuando el hombre cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el que nos da la salvación eterna, bueno, esa fe y esa confianza en nuestro Señor Jesucristo comienza a crecer en nuestras vidas, porque recuérdese que el Señor entra primero en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para luego hacernos cambiar nuestra manera de ser. Entonces, vamos a decir que al crecer este árbol, esta planta de mostaza, pues todo el mundo lo ve, todo el mundo vio, ¡ay, qué bonito el palo!, ¿verdad? Mire, los pajaritos vienen allá a hacer sus nidos, mire qué bueno. Y a pesar de que la semilla era tan pequeña, pero crece una planta quizás que pueda llegar a tener algunos 2 o 3 metros o 4 metros de altura, posiblemente. Entonces, llega a tener esa altura que se convierte que en lugar de nidos de pájaros para que críen sus crías, para que nazcan sus crías. Entonces, vamos a decir que también el cristiano, cuando conoce a Cristo como su Salvador personal, quiera sea o no, comienza a tener un testimonio. Comienzan a ver que ya no es borracho, comienzan a ver que ya no es un tipo peleonero, comienzan a ver que ya no es un tipo vulgar, porque comenzó a refrenar su lengua. A través del poder de la palabra y el Espíritu Santo comienza a refrenar su lengua. Y eso es algo notorio para quién, para su familia y para sus vecinos. Porque dicen, miren, Oscar ya no grita, Oscar ya no pelea, Oscar ya no es borracho, Oscar ya no roba, Oscar ya no miente, Oscar, y en fin, muchas características que ven en nosotros después de habernos convertido al Evangelio. Y dicen, ¿verdad? O sea que en realidad ya cambió. Claro. Al principio no le atribuyen nada al Evangelio ni a nuestro Señor Jesucristo, pero posteriormente, como decía alguien, que después de 3 meses comienzan, o de 90 días, comienzan a observar cuál es nuestra condición de vida ya en ese momento, apartado de los vicios, apartado de los pleitos, apartado de las parrandas, apartado de los juegos de azar, apartado de todo. Entonces, dije que como el árbol, como el palito de mostaza lo ven crecer, la altura que tiene ahora y que sirve de nido para que los pájaros hagan sus nidos, entonces así también comienzan a ver al evangélico, comienzan a ver a aquel que se declara hijo de Dios y permite, oiga bien, y permite que la palabra entre en su corazón y comience a transformarlo, en hacerlo una persona nueva. Entonces ese es el testimonio que tenemos que dar, o deberíamos de dar todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, para que se den cuenta lo que hace la palabra, lo que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y cómo también esta palabra nos puede hacer crecer, ¿qué? Espiritualmente. Porque aquí lo podemos ver de esa manera, que espiritualmente usted y yo podemos crecer. Ahora, esto entendemos de acuerdo a lo que dice la semilla de mostaza. Ahora vamos a ver lo que dice la semilla de la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fuese leudado, en el versículo 33. Y dice en la versión actual, Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina, cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura y ese poquito hace crecer toda la masa. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer, tuve un horno para fabricar pan, y también aprendí pues a amasar y a ponerle levadura a la masa. Entonces ahí me pude dar cuenta del efecto, y cuando leía esta parábola me daba cuenta que en realidad lo que dice la Biblia respecto a la levadura en la masa para el pan, porque o sea, todo es característico de la panadería. Porque cuando uno está haciendo la masa, bueno, vamos a suponer 5 libras de harina. A esas 5 libras de harina le agregamos
Bueno, dependiendo para el pan, si es pan dulce, pues le vamos a agregar azúcar, le vamos a agregar huevos si es posible, o le agregamos la levadura. ¿Cuánto es la levadura que se pone en 5 libras de azúcar? Bueno, en 5 libras de harina. Y aparte de eso, la manteca o la grasa que lleva para que el pan pues no quede tan duro, ¿verdad? Entonces se viene y se le echa a las 5 libras 1 o 2 de acuerdo al tamaño de la cuchara. Si es una cuchara pequeña se le puede poner hasta 3, pero si es una cuchara grande se le pone 1,5. Entonces, y se amasa y se amasa y se amasa a tal grado hasta que la harina llega a su punto de suavidad. Luego se cubre con una manta y también o un plástico, se le pone encima, se envuelve y la deja uno en reposo. Al cabo de una media hora o 45 minutos, esa harina ha crecido, esa masa ha crecido, pues que se eleva, ¿verdad? Y aparece pues la bola. Ya no es la misma medida que uno deja para que se fermente, sino que la medida crece, y luego de eso se vuelve a pegarle otra amasada, y ya en esa amasada se hace y se van sacando ya las porciones del pan que se va a hacer, ya sea de pan francés o sea de pan dulce. El pan francés, aparte de echarle levadura, un poquito de sal y un poquito también de azúcar, porque es mínima lo que se le pone para que tenga un poco de sabor el francés, ¿no? Y igual se le pone huevo y luego pues la levadura junto con la manteca o la grasa que lleva y el agua que se utiliza. Entonces viene y comienza uno a hacer el pan, y inclusive después de haber hecho el pan se pone en latas, se pone en un lugar llamado perchero, que también debe de estar forrado ya sea con lámina y con su tapadera también que sea algo hermética, también de plástico. Algunos hasta los amarran, otros le ponen, digamos, un plástico bastante fuerte o una lona inclusive, y se cierra y se tapa bien. ¿Para qué? Para que el pan comience también, para que la levadura comience a hacer efecto en el pan que se va a cocinar, a hornear. Entonces, cuando ya uno ha aprendido a hacer el pan y el proceso, espera el tiempo correspondiente y luego ve que ya el pan ha crecido y está listo para meterlo al horno. Entonces, y de ahí viene pues que el pan que nosotros nos comemos pues tiene un buen sabor, ¿no? Ya sea por la grasa, ya sea por el azúcar o por lo que le ponemos, pero el pan tiene un sabor y a todos nos gusta. Entonces, esta comparación que el Señor nos hace ver aquí es que la levadura comienza a hacer algo o su efecto de una manera invisible, porque no se oye. Cuando uno está esperando que el pan crezca, ya cuando está hecho en la lata, no se oye que hay algún ruido, sino que cuando se le da el tiempo, vamos a decir en secreto, cuando venimos a ver, el pan ya está listo para hornear. Entonces, la comparación que hace el Señor de la levadura es como el efecto que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, el efecto que hace el Evangelio en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando abrimos nuestras bocas y confesamos de que Jesús es nuestro Salvador personal, y viene el poder del Espíritu Santo, somos sellados y ahora le pertenecemos a Él. ¿Cómo comienza nuestro crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual nadie lo ve. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en mi vida y en la mente y en la mía, como en cualquier otro hermano? Pues nadie lo ve, sino que son las acciones que él comienza a hacer. ¿Por qué? Porque la transformación es interna. Así como la levadura comienza cuando toda la masa ha sido leudada con la levadura, entonces comienza un proceso interno. Y el Espíritu Santo y la palabra también comienzan a actuar internamente en nuestro corazón. Entonces, esa es la comparación que el Señor está haciendo ahora. ¿Por qué? Si primeramente, como dije, Jesús comienza solo su ministerio, no tenía seguidores, pero como Él es Dios y vio y observó quiénes podían ser sus discípulos,
a cada uno de los israelitas que él llama, entonces, y que aceptan, no se le resistieron, sino que cumplieron el mandato que él les estaba llamando, o sea, aceptaron el llamado que el Señor les hace, así como a nosotros hoy en día, cuando aceptamos el llamado de ser un predicador, de ser un evangelista, de ser alguien que pueda enseñar la Biblia, como dicen los ministerios en Efesios, ¿verdad? Que el Señor llamó a unos, constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros instruyó pues evangelistas o misioneros, y a otros en maestros, y el último en pastor. Entonces, eso es lo que hace el Señor. ¿A dónde recibimos el llamado? En nuestro corazón, y depende de nosotros. Inclusive cuando a la persona se le dice, mire, se le evangeliza, y luego se le propone que abra su boca, que confiese con ella que Jesús es su Salvador personal, y la persona dice, sí, yo quiero aceptar a Jesús, porque el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, el Espíritu Santo ha obrado en su mente, el Espíritu Santo ha hecho que aquella persona pueda hacer que es la palabra que nosotros muchas veces utilizamos sea receptiva en su corazón, y entiende y dice, hombre, esto es lo que yo andaba buscando, hombre, esto es lo que yo necesito, porque mi vida pues ha sido un fracaso, y ahora con la ayuda del Señor posiblemente mi vida sea diferente. Acordémonos que como dijo también, como está escrito cuando dijo Pablo, de que el evangelio no es comida ni bebida, sino que es algo espiritual en nuestras vidas. O sea que nuestra vida espiritual, acompañado de la palabra y del poder del Espíritu Santo, nos transforma y nos convierte en nuevas personas. Entonces, eso es lo que está diciendo que esta parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió y lo escondió en medio de la harina hasta que todo fue leudado. En otras palabras, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, el proceso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Ojo, pero no es que todo el mundo va a hacer lo mismo, porque muchas personas aún religiosamente dicen, no, si yo creo en Jesús, no, que yo sin Jesús no soy nada. Lo único que algo otros hay que dicen, no, Jesucito, mi Diosito, mi Chusito, el Colochito, y así le llaman a las personas religiosas. O sea, una falta de respeto cuando se habla de esos términos, aunque no parezcan ofensivos, pero porque el Señor no es un Diosito, el Señor es un Dios todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios todopoderoso que venció la muerte, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. O sea, no es un Dios ni con letra minúscula, sino es un Dios con letra mayúscula, y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial en los cielos e intercede por cada uno de nosotros. Entonces, aquí podemos ver que cuando la levadura ha leudado la masa, y cuando la palabra y el Espíritu Santo puede leudar nuestros corazones, puede leudar nuestras mentes y puede leudar todo nuestro interior, ¿sabe? Es ahí donde viene el verdadero crecimiento espiritual, y en donde muchas personas incluso también se van a dar cuenta del poder que tiene la palabra, del poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, y que nos ha transformado en personas nuevas o personas diferentes. Entonces, es una razón por la cual usted y yo, mi querido hermano, debemos de aprender de la palabra. Debemos de aprender de lo que el Señor habla en estas parábolas, porque cada una de ellas tiene una enseñanza. Así como la del sembrador, así como la del trigo y la cizaña, así como también esta parábola, así como también la del trigo. Después tenemos la del tesoro escondido, la perla preciosa, e incluso la parábola de la red. Todos tienen una enseñanza y una explicación, que si nosotros le ponemos atención a esta palabra, hombre, la vamos a entender, la vamos a atesorar en nuestros corazones, y ella nos hará también hacer crecer espiritualmente. Así como la levadura hace crecer la masa y la semilla de mostaza crece como la más grande de todas las hortalizas, y que produce su fruto, bueno, su semilla, produce sombra, produce quizás cobijo para las aves de los cielos. Entonces, así también la palabra de Dios
en nuestras vidas, así también el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, así también el Evangelio, la palabra de nuestro Cristo de la gloria celestial hace que tú y yo, mi querido hermano, seamos personas diferentes. Porque después de haber conocido al Señor y reconocerle a Él como su único Salvador personal, y tú y yo en realidad estamos conscientes de lo que es el Evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y lo aceptamos en nuestras vidas con todo nuestro corazón y con fe en Él, ¿sabe? Nuestras vidas van a cambiar. Claro, no podemos ser evangelios a la pasarraya, no podemos ser evangelios a media, no podemos ser evangélicos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos. O sea, o estamos dentro o estamos fuera. Como dice la palabra, o somos tibios o somos calientes. El tibio, pues ese será vomitado de la presencia de nuestro Cristo de la gloria celestial en aquel día, cuando Él diga, Señor, ¿verdad? Y vamos a ver también una parábola de las ovejas y los cabritos. Ahí claramente hay una explicación al respecto donde dice a dónde van a ir a parar los cabros y a dónde van a ir a parar las ovejas. Entonces, como dije, todo tiene un propósito en las parábolas. Por eso es importante, no las veamos así, simplemente lo que dice la palabra. No, es que tenemos que escudriñar, tenemos que pedirle al Señor que a través del poder del Espíritu Santo, tú y yo, mi querido hermano, aprendamos de la palabra. Aprendamos de lo que Él les enseñó a sus discípulos, porque si tú y yo nos hemos convertido al Evangelio y hemos aceptado el reto de predicar y enseñar la palabra, entonces primero tenemos que aprender. Primero hay que aprender, o sea, primero tenemos que ser alumnos. Primero tenemos que someternos a la enseñanza del Evangelio para luego nosotros poder también enseñar o hablar al respecto de la palabra de Dios. No es solamente leerla, porque algunos lo único que hacen es nada más leer. No, es que aquí dice la Biblia, ya también dice la Biblia, pero no dan ninguna explicación al respecto. Entonces, esto es lo maravilloso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando le suplicamos que nos dé poder entender. Y además de eso, hermano, también tenemos que buscar los recursos necesarios para poder aprender. Mire, no solo nos limitemos a leer la palabra, no, tenemos que aprender y entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. O sea, cuál es el propósito de la mostaza, de la semilla de mostaza, y cuál es el propósito de la levadura. Pues cada una de las dos está enfocada en ¿qué? En nuestro crecimiento espiritual. Porque si la semilla de mostaza crece hasta una altura de 2 y hasta 4 metros posiblemente de altura, entonces quiere decir que alguien está observando cómo esa planta va creciendo. Y así también muchos están observando si de verdad tú y yo somos hijos de Dios. Muchos están observando porque incluso muchos de los que nos observan nos quieren ver que caminemos derechito, ¿verdad?, hacia el Señor, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que caminemos en el sentir espiritual y tener esa seguridad de que en aquel día, cuando Cristo toque esa trompeta y haga su llamado, que muchos, o sea, que quizás todos o la mayoría de los que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, no vayamos con Él. Pero qué contraste va a ser que hoy yo estoy predicando la palabra, que hoy yo estoy tratando de enseñarla, que hoy yo estoy queriendo dar el consejo de cómo debemos de caminar en el Señor, y que me quede. Entonces quiere decir que solamente lo hice del diente al labio. Pero cuando usted y yo practicamos la palabra, cuando usted y yo en realidad somos hacedores de la misma, entonces cada día nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones están creciendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos cada día más. Aunque, como repito, muchos están en contra de esa palabra, de decir que nosotros debemos de ser santificados cada uno de los días de nuestro diario vivir. A muchos no les agrada eso porque dicen, no, es que estos son muy espíritus plásticos, nos dicen algunos. Pero la verdad, mi querido hermano, que cada quien pueda vivir su vida como mejor le parezca en el Evangelio. Pero eso sí, acuérdese que en aquel día van a haber sorpresas. En aquel día nos vamos a encontrar que tan seguro estaba yo de mi salvación
que hasta me quedé. Entonces, por esta razón, debemos de ser conscientes con lo que el Señor quiere de nosotros, cómo quiere que nos entreguemos a Él y cómo quiere que vivamos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y nadie puede ir al cielo y estar en esa patria celestial si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso lo que nos manda es que seamos obedientes a tu palabra y que también practiquemos su palabra. No solamente obedecerla, sino también cumplirla, o sea, ponerla en práctica, porque esa es la mayor garantía que tú y yo, mi querido hermano, podemos tener para tener esa seguridad de estar con nuestro Cristo celestial allá en los cielos. ¿Sabe? Que solo por predicar la palabra no hay ninguna seguridad de salvación. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay muchos pastores que aún dentro de las iglesias predican un evangelio no relacionado a la palabra, predican un evangelio incluso de prosperidad, predican un evangelio de pasar a hacer un show dentro de los lugares de congregación, pero no hay nada espiritual. Entonces, por eso dije que yo predique la palabra no es una garantía que yo pueda ir al cielo. La única garantía está en que yo obedezca la palabra, que también la practique y me comporte como el Señor quiere que me comporte a través de la dirección de su mandamiento. Y no debo de ignorar su palabra, porque muchas veces nosotros queremos ignorar la palabra, pero así estamos diciendo, no, sí, yo soy salvo. Pero como le dije, esa es cuestión personal y cada uno de nosotros debemos de examinar nuestras vidas de cómo estamos caminando en el Señor y tomar en cuenta todas sus enseñanzas que Él, en este propósito de su parábola, tiene una enseñanza para que tú y yo, mi querido hermano, la practiquemos. Así que espero pues que esta explicación y comparación que he hecho con la vida de cada uno de nosotros posiblemente y lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas. Así que espero que cada uno de nosotros aprendamos de la lectura bíblica, aprendamos de estas enseñanzas para que vayamos creciendo espiritualmente y que cada día estar más cerca de la presencia de nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿Por qué? Repito, porque solo en Él hay perdón, hay poder y hay vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de vida que nos das. Gracias por este día que nos has regalado. Y gracias también, Señor, porque venimos delante de tu presencia. Te rogamos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, cada una de nuestras malas intenciones y malos deseos, Señor. Los depositamos en el hueco de tu mano, para que seas tú el que dirija nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y que cada día, Señor, nos apartemos más y más del mundo. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú, por favor, obrando en la salud de cada uno de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras madres, como de nuestros hermanos en carne, al igual, Señor, que obres en la vida también de nuestros hijos, nietos y bisnietos, por nuestros primos, por nuestros tíos, por nuestros sobrinos, al igual que por nuestros cuñados, suegros, Señor, donde quiera que se encuentren, y si están enfermos, Señor, que por favor les des la oportunidad que puedan recibir su sanidad de parte tuya, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre cada hermano en Cristo enfermo, Señor, que se encuentre en cualquier lugar de nuestro país, El Salvador, y aún fuera de nuestras fronteras patrias, Señor, a donde pueda llegar esta palabra, este mensaje, Señor, que seas tú, por favor, obrando en la mente y en el corazón de cada uno de aquellos hombres y mujeres que tengan a bien escucharlo, y asimismo, Señor, para que aquellos enfermos también puedan crecer como la mostaza, puedan crecer como la levadura en fe, y así, Señor, tener esa oportunidad de sanidad en sus cuerpos, pero mayormente de salvación para aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal. Así que, papito lindo, en el hueco de tu mano los deposito, y que seas tú, por favor, obrando en sus mentes y en sus corazones, como también oro, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que esa nación, Señor, se pueda defender, y que esos misiles, esos ataques que ahora están recibiendo de parte, Señor, de los terroristas, que no sean blanco en familias, no sean blanco en casas, no sean blanco, Señor, en ninguna institución, sino que todos esos proyectiles que puedan lanzar
pues puedan ir a explotar al mar, o incluso, Señor, que puedan explotar en el desierto, y que para que no afecte, Señor, a ningún israelita ni a ningún compatriota que pueda estar viviendo en esa nación. Asimismo, pues te suplico una vez más, en el hueco de tu mano deposito a nuestro país, El Salvador, con cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también por nuestros compatriotas en el extranjero, y que les ayudes, mi Señor, en cualquier situación, cualquier problema, cualquier situación difícil, Señor. Aquellos que tienen problemas migratorios, que les ayudes. Aquellos que tienen problemas con familia, que les ayudes. Aquellos que tienen problemas, Señor, con sus cónyuges o con sus hijos, también, Señor, ayúdales a poderlos resolver, a que ese matrimonio no se disuelva, Señor, tanto en nuestro país como fuera del mismo, por nuestros hermanos en Cristo y familiares que puedan estar pasando en esta situación. Te lo deposito en el hueco de tu mano, Señor, para que seas tú, por favor, ayudándoles a seguir adelante como familia, a seguir adelante como matrimonio, y más que todo, Señor, a seguir adelante en la fe que tú has permitido que crezca en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que cada día, Señor, nos apoyemos más en tu palabra para poder estar firme en la roca inconmovible que eres tú, para que nuestra fe y nuestras vidas espirituales no decaigan. Así que desde ya, Señor, pues en el hueco de tu mano deposito, pues una vez más, a todos nuestros familiares, a todos nuestros hermanos en Cristo, y que seas tú, por favor, sanando esos cuerpos enfermos y dando también esa nueva lucidez en su mente, Señor, para que también puedan actuar correctamente. Igualmente, Señor, ruego en esta hora por cada uno de nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo y de estudio, o compañeros, Señor, incluso pues de aquellos que tienen sus puestos en los mercados, que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora, Señor, puedan abrir su mente, su corazón, y confesar con sus labios que tú eres el único Dios y el único Salvador de toda la humanidad, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo para seguir aprendiendo y hablando de su palabra, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen muy buenas noches, que el Señor me los guarde, me los bendiga, que tengan un sueño reparador, y mañana, para los que trabajan, pues que amanezcan con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos para seguir en su emprendedurismo o en los trabajos que cada uno de ustedes esté desarrollando. Así que pasen buenas noches, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Muchas bendiciones.